Nos dice la palabra en el Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca, porque con su furor somos consumidos y con su ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros y la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de la ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días nuestros de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de su ira y su indignación según debe de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplacará, para que tus siervos de mañana saciemos de tu misericordia. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegraremos conforme a los días que nos afligiste, en los años que vivimos mal. Padre, tu santo, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El tema va a ser a manera de pregunta. Va a ser: ¿por qué nos va mal en la vida? Lo voy a repetir otra vez para que cuando les pregunte cuál es el tema en los que estuvimos predicando, usted me pueda contestar y diga: ¿por qué nos va mal en la vida? Bien, para que avancemos con lo que el Señor ponía en mi corazón, es importante que veamos que en este salmo está relacionado con lo que es los israelitas. Los israelitas tuvieron, hermanos, en este caso, que luego de haber salido de la esclavitud de Egipto, lo más que pudo haberse llevado en lo que era esa travesía de Egipto a la tierra prometida, algunos dicen que lo más que se hubiese tardado Israel hubieran sido unos 40 días, en la idea de que Dios les dejó 40 años en el desierto. Pero algunos otros sugieren o dicen que
La travesía no podía pasarse de unos 12 días caminando hacia lo que era ya las fronteras de la tierra que fluía leche y miel. Pero lo que nosotros leemos y sabemos dentro de lo que la Biblia nos enseña, ellos vagaron, dice la palabra, en sus corazones en contra de Dios por un periodo de 40 años. 40 años es un montón de tiempo que los israelitas pues estuvieron en esa situación del desierto, que por supuesto no era una cosa fácil ni bonanciosa para ese pueblo. Por ejemplo, en estos 40 años que Israel estuvo ahí peregrinando, siempre en cada día o cada mañana, lo que venía a las tiendas o a la tienda de Moisés, Moisés tenía una carpa, una tienda donde vivía, al igual que todos los israelitas tenían sus tiendas en el desierto porque no había casa. Pero en estos 40 años casi que no había un día cuando Moisés no tenía la noticia de muertes, de que se murieron tantos, que hay que enterrar a tantos. Y todo eso era constante. Pudiéramos como asociar lo que, bueno, la muerte es normal dentro de lo que es la vida humana. Pero en este caso es un poco importante no verlo así tan superficial, sino que hay que ponerle atención de que era bastante continuo lo que era la muerte que estaban sucediendo en todo lo que era el campamento de Israel. Es decir, en la mañana venían las noticias. Moisés, fíjate que amanecieron 10 muertos hoy este día. Amanecieron la siguiente semana ya vamos contando como con 100 muertos. Y todo eso, por supuesto, traía a todas las familias afectadas, traía dolor, y eso es así, pues, ¿verdad? En este caso no había, por supuesto, día de Dios que no hubieran no solo muertes, sino primer detalle, un ambiente de desierto, un ambiente de males, un ambiente de muerte en términos generales. Eso era lo que se estaba desarrollando día a día, semana a semana. Se lo repito de nuevo, el ambiente de desierto que debe de entenderse que no es nada agradable. Y ambiente de males, que en esto pudiéramos hablar de todos los males que todo esto traía a las familias israelitas en el desierto. Y todo esto de las muertes no era una cosa sencilla, aunque ellos, por supuesto, eran atendidos con el maná, eran atendidos con la nube que les daba sombra en el día, eran atendidos por parte de Dios con la nube que les daba luz en la noche. Pero claro que todo esto no era una cosa que no tenía un porqué, porque es siempre importante ver que cuando las cosas se están dando
con continuidad, cuando las situaciones, es decir, los males que están apareciendo en la vida, puede ser en la familia, en lo individual, estos males pueden ser problemas económicos, estos males pueden ser enfermedades. Es cierto que estamos en cuerpos vulnerables, en un mundo contaminado, pero cuando las cosas tienen persistencia, los males son bastante marcados. Dentro de estos ámbitos siempre que tiene un porqué. Es algo que no es una casualidad. No es algo que, bueno, es normal que se quiebre en la empresa, es normal. A veces por descuido, dice alguien, lo asocia porque no planificamos bien, nos fue mal, no pudimos salir adelante con las proyecciones que teníamos en el pasado año, digamos, y ahora nos vamos a proyectar y vamos a salir adelante, pero persisten los problemas, persisten los males, y a esos se le suman más y se le suman más. Pero vuelvo a repetir la palabra, que cuando uno detecta que hay algo persistente que pasa de los asuntos normales, es que algo está sucediendo. Y eso es lo que estaba aconteciendo en los campamentos de Israel. En este caso, por lo que se estaba dando era la señal, hermanos, que Dios estaba airado con Israel. ¿Por qué estaba airado Dios con Israel? Primeramente, sabemos que Israel actuó inconsecuentemente en su fe. Sabemos que Israel siempre, cuando debía de ser un Israel que honrara a Dios, al Dios que con pruebas indubitables les había mostrado su poder, su realidad al haberlos libertado de Egipto, ellos debieron haber honrado a Israel. Ellos debieron, honrado a Dios, bendecir a Dios. Pero yo empecé diciendo que ellos, por lo general, lo que sucedía era que ellos vagaban en sus corazones. Y cuando se dice que Israel vagaba en sus corazones, está diciendo que ellos más que todo le daban crédito a sus corazones, a sus pensamientos. Ellos siempre estaban sensibles a la protesta contra cualquier cosa que no les salía bien. Y en ese sentido ellos, en lugar de centrar sus corazones para con Dios, ellos vagaban. Ellos eran, diríamos, personas que andaban con pensamientos siempre rétrogos, con pensamientos siempre con la idea de regresar a Egipto cuando venían las dificultades que aparecen ahí en la narración de la Biblia. Ellos siempre, estaban en la disposición. No había paso en el mar para continuar la ruta hacia la tierra prometida. Luego estaban quejándose, estaban renegando y estaban en sus corazones volviéndose a Dios, diciéndole a Moisés: mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Esas eran las actitudes. Ahora, entonces, estas circunstancias, de todas estas noticias, de lo que es el desierto, que lo estaban viviendo en carne propia, de lo que eran los males, de lo que eran las muertes que constantemente empecé diciendo que se daban. Y no estoy exagerando
por el hecho de que si nosotros hacemos un poquito de números de los que salieron de Israel, era una gran cantidad, hermano. Por ejemplo, las personas que estaban en condiciones ya de poder pelear las guerras de Dios, eran muchas personas, eran personas ya con sus edades, diríamos, de poder enfrentar, ya no eran niños, eran por lo menos, no menos de 2 o 3 millones que salieron de Egipto, contándolos en la generalidad. Pongamos que los que murieron en el desierto hayan sido un poco más de 1 millón de personas. En ese sentido estoy diciendo que no había día que no llegaran a tocarle a la tienda a Moisés y a decirle: Moisés, allá hay otros 4 muertos. Moisés, allá hay esto otro. Moisés, aquel otro problema. Moisés, acá. Entonces yo decía que cuando los males estaban dándose en Israel, no era una cosa de casualidad, no era una cosa normal, era una cosa, y más bien era una señal que Dios estaba airado, que Dios estaba mal, o sea, estaba insatisfecho con su pueblo, cuando este pueblo tenía que corresponder de otra manera. Y eso es lo que hace que Moisés, hermanos, abrumado, angustiado con esta situación, dice que Moisés va y se postra. Eso es lo que estamos leyendo en este salmo. Moisés se postra delante de Dios y derrama su alma en oración, Moisés, porque realmente cuando el hombre de Dios, que es acá Moisés, está viendo este asunto y que él no tiene la solución, que él no tiene una respuesta como poder aliviar tantas dificultades que esto está acarreando, y sobre todo el asunto de las muertes tan continuas. Entonces Moisés, hermanos, angustiado y abrumado, se postra delante del Señor en oración, en este caso, y llega él al alivio, que es el versículo número 1 que leíamos. Dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación, porque este salmo es un salmo de Moisés. Él fue en esa angustia que él expresó estas palabras: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que, dice, naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo, tú has sido Dios, tú has sido Dios. Aquí lo que estaríamos viendo es, hermanos, que Moisés llega en esta angustia de situaciones que él tiene que estar lidiando con ello. En este caso, él va angustiado a la presencia de Dios. Y en esto lo que expresa es que solo Dios es el refugio del necesitado. Que solo Dios, por eso es importante ponerle atención desde el versículo número 1, cuando dice Señor. Esto de Señor es una palabra de angustia. Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes que todas las cosas. Tú has sido refugio, hermanos, y hace el contraste. Él habla de la eternidad del Señor y hace el contraste con lo que es la vida fugaz de la vida del hombre. Y en este caso, él, por ejemplo, dice: tú eres refugio, eres eterno y eres santo.
en contraste con lo que es el hombre, los que están padeciendo, los males que él está soportando con su pueblo en el desierto, es todo lo contrario. Diríamos, el hombre, en primer lugar, más adelante de este salmo, o en los versículos después de los últimos que terminamos de leer, habla de que son 70 años y los más 80 años la vida de los hombres. Pero habla en el contraste de que Dios es eterno y que Dios es refugio para el necesitado. No solo es refugio, sino que es eterno y es santo. Y el hombre no tiene nada de esto. En primer lugar, el hombre no puede ser de bendición para el otro en un sentido que debe de entenderse en comparación con Dios. El hombre no es eterno, tampoco el hombre no es santo. O sea, está haciendo las comparaciones. El hombre es como la hierba. Los años del hombre son, 70 y a lo más 80. Por tanto, en este caso vamos al punto. Por tanto, con todo, hermanos, lo que está sucediendo, en este punto el Señor está dando aviso. El aviso que está dando a ese hombre corto de día, a ese hombre vulnerable, a ese hombre imperfecto, a ese hombre que siempre, en el caso de Israel, estaba vagando en sus corazones y no concentrado y siendo consecuente con el que los había bendecido. Más bien estaban volviéndose siempre, constantemente a Israel, a Egipto, perdón. Estaban en una situación opuesta. Ahí vemos todo lo opuesto. Dios es refugio, ¿verdad? Dios es eterno. Y en comparación del hombre, aparte de eterno, es santo. Y en comparación del hombre, el hombre no es ese sujeto que pueda bendecir. El hombre no es esa persona que puede ser eterno. El hombre no es esa persona que expresa y manifiesta una santidad al igual que la de Dios. Entonces, por eso está llegando a la conclusión Moisés que son las actitudes del hombre o los de los israelitas. Por eso es que los israelitas, por esa incapacidad, por esas actitudes cortas del hombre, actúan de esa manera, van en contra de Dios. Pero Moisés entiende que de todos estos males que están dándose, él entiende que Dios está dando el aviso: vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Dicho de otra manera, reconozcan que ustedes no pueden, que ustedes son pasajeros en esta tierra, que ustedes apenas pueden vivir al igual que una hierba. Ustedes no tienen la capacidad de la eternidad. Vuélvanse, dejen las conductas incorrectas y vuelvan. Ese es el mensaje. Moisés llega a la conclusión que ese es el mensaje que está dando el Señor. Si usted le pone sentido a este salmo, léalo despacio y se va a dar cuenta. Moisés en su angustia dice: tú eres refugio, tú eres eterno. Y en comparación del hombre, el hombre nada de esto tiene. Pero por eso es, Señor, estaría diciendo Moisés, por eso es que actuamos así, por eso es que somos así. Pero viene el punto, como decíamos a manera de tema, ¿por qué es que aparecen los males a la vida? Entonces Moisés dice, hermanos, en este caso, Dios, enséñanos a contar nuestros días, que es lo que se lee en el versículo
número 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón que rebeldía, contrariedades delante de Dios, sino enséñanos primeramente, Señor, enséñanos, el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En este caso, hermanos, lo que está diciendo Moisés acá es que el mortal, acá se refiere a Israel, pero esto es extensivo para el hombre mortal, el hombre que sigue, hermanos, en oposición contra Dios, el hombre que sigue, hermanos, altercando con Dios, el hombre que sigue haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios. Pero bueno, veríamos que no solo es ese hombre general, sino dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor nosotros vemos y vemos esa figura que muchos de nosotros, al igual que Israel, estamos vagando en nuestros corazones. Al igual que Israel, no estamos siendo consecuentes con nuestro Dios. Al igual que Israel, no le rendimos adoración sincera a nuestro Dios. Al igual que Israel, hermanos, no tratamos de serle fiel a nuestro Dios. Y eso es, por supuesto, lo que también se va dando dentro de la iglesia del Señor, o de los que pertenecemos a la iglesia. Ahí están los males, ahí vienen los males, y ahí vienen los males, y ahí, hermanos, y no son normales. Y dice, bueno, ¿y por qué? Si yo trabajo, si yo madrugo, si yo, bueno, ¿qué no hago para poder cumplir y para poder lograr mis objetivos económicos? ¿Y por qué no lo hago? Bueno, eso no es normal, porque siempre, hermanos, dice el Salmo que cuando las cosas no andan bien, por ejemplo, eso lo vemos en el Salmo 127, que de nada sirve que comas tu pan, dice, y que te levantes temprano, porque a su amado, es decir, a su gente obediente, es a quien Dios va a bendecir. De nada sirve, no te puedes añadir un codo a tu estatura. Entonces, lo que está sucediendo, que esos días, esos cortos días, nosotros ahora, en este caso, al igual que Israel, los estábamos usando mal, los estábamos usando incorrectamente. Y esa es la razón por la cual Moisés llega a decir, entonces, Señor, el mal es que somos desordenados, el mal es que somos incoherentes, el mal está porque estamos actuando mal, y por eso la ira tuya está sobre nosotros. Entonces, Señor, te pedimos, o te pido, dice Moisés, enséñanos a contar nuestros días. Dicho de otra manera, que podamos valorar cada día para vivir, hermanos, damos un amén, en obediencia a Dios. Que podamos valorar cada día. Ese es el mensaje de esta mañana. Para que podamos valorar cada día. El día de ayer pasó, digamos, el año pasado ya es pasado. El día de ayer, que fue, hermanos, el día que estuvimos nosotros en ese sábado, que fue el ayer, ya no existe. Ahora estamos en un domingo, ahora estamos en un 1 de enero. Damos un gloria a Dios. Aquel tiempo pasó, ya pasó, pero hicimos las cosas mal. Damos un amén. Las cosas no las hicimos para la gloria de Dios. Lo que insistimos en ese año, en esos días pasados, fue
contrariar a Dios, fue ir en contra de Dios, no fue honrar a Dios, no fue bendecir a Dios, no fue agradecer a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No fue eso. No fue eso lo que hicimos, porque Moisés llega a encontrar a dónde se está el mal, porque todos los días era de noticias malas, todos los días era de nada de noticias buenas. Todas las mañanas Moisés se está muriendo, el otro está temblando, el otro apareció con una enfermedad. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? El Señor había dicho: toda esta generación desobediente, incrédula, malvada, ¿qué dijo? No entrarán a la tierra prometida. Entonces, en ese sentido, Moisés, abrumado, angustiado, dice: ¿qué hago? Porque eso es lo que hace un líder. Acude a Dios en oración, le dice: tú eres refugio, Dios. Tú eres el refugio seguro. Eso es lo que dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que hubiese los montes, antes que crearan las cosas, tú has sido refugio. Tú has sido refugio, Señor. En contraste, tú has sido no solo refugio, sos el Dios eterno, sos el Dios santo. Pero nosotros no somos eso, Señor. Nosotros te hemos ofendido, nosotros no te hemos honrado. Y es porque cada día de esos días que tú nos has dado, los hemos usado mal. No los hemos usado, los hemos usado para nosotros, los hemos usado esos días para no honrar a Dios. Y yo quiero decirle esta mañana, hermanos, que la historia se repite. La historia se repite. La historia, el pueblo del Señor sigue actuando inconsecuente con su Dios. Si yo pregunto esta mañana, nosotros cada día podemos ser de esos creyentes que, hermanos, ponemos nuestra vida, nuestra fuerza, nuestras proyecciones en las manos de Dios, hermanos, que eso sería lo normal. Generalmente no. Nosotros somos muy individuales, nosotros somos muy personales. Nosotros, si nos acordamos de Dios, es cuando ya tenemos el problema. Estoy hablando de la iglesia, y esa es la razón por la que no nos resultan las cosas como quisiera que nos resultaran. Esa es la razón por la que no funciona la familia que estás criando. Esa es la razón porque no funciona de una manera adecuada tu salud. Esa es la razón por la cual estás, hermanos, siempre angustiado. Dios está hablando en esa angustia. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Dios está hablando en esa angustia. Dios está diciendo, es como dando un golpe en la mesa: reacciona, eso no es normal, eso no es normal. Yo no te traje para apalearte, yo no te traje para destruirte. Yo te saqué de Egipto, le diría a Israel, para llevarte a una tierra que fluye leche y miel, para que vivas como rey, para que estés arriba y no estés abajo, para que bendiga, seas de bendición. Que se oiga un poderoso amén. Para eso te saqué, no te saqué para que andes prestando y fiando hasta las tortillas. Yo no te saqué para eso. Porque da pena, hermanos, que se llegue a extremos. Estoy hablando de la iglesia. Nos están embargando. Nos levantamos en la mañana, topamos en algo ahí, nos caímos. Caminamos más adelante, otro problema. Y muchas veces lo que nosotros como pueblo de Dios decimos es que yo soy torcido. No, de veras, la palabra no está tan mala. Yo estoy torcido, pero es que te has torcido. No has caminado recto delante de Dios. Es que yo tengo mala estrella. No se trata de mala estrella.
Es que este país es pobre. No se trata del país que es pobre. Aquí y en cualquier parte del planeta, Dios reina. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él es el Dios que bendice en Australia, bendice aquí en estos países y bendice en la eternidad. Pero ¿cuál es entonces el problema? Es buen inicio esta mañana. ¿Cuál es el problema? Que no la vemos. El año pasado quisimos arreglar todos los problemas, pero se nos acrecentaron en este y estamos ahogados. Y noticia mala aquí, y problema acá, y otra situación acá. Y no es normal, pues uno siempre va a tener problemas, pero no es que cada mañana que se levanta va a ser un leñazo y otro golpe. No puede ser así. La normalidad de la vida es que siempre van a suceder problemas, pero no con esa continuidad que estaba sucediendo en Israel. Entonces aquí el asunto es que Moisés llega a la conclusión que las cosas están mal. Israel está actuando mal. Israel no está siendo consecuente. Israel, en lugar de adorar, en lugar de darle tiempo a Dios, en lugar de vivir para Dios, en lugar de sacrificar culto y alabanza para Dios, Israel no está en eso. Israel está quejándose. Ay, que las ollas de carne, ay, que los puerros, ay, que haya mentiras. Si el mundo no tiene nada para los santos, el mundo lo que tiene es garrote, el mundo lo que tiene es desgracia, el mundo lo que tiene es fatiga. El faraón no tenía nada de favoritismo para los israelitas, porque faraón es el tipo del diablo. El único que tiene misericordia se llama Dios. El único que bendice a su pueblo se llama Dios. El único que pelea por su pueblo se llama Dios. El único que saca la cara por su pueblo se llama Dios. Y ellos decían, no, es que allá pasaban bien apaleados. Pero es que igual estamos acá. Mira, este gran desierto, este gran calor aquí. Y desierto es sinónimo de escaseces. Desierto es sinónimo de angustia. Mira cómo estamos aquí. Y mira, se nos está muriendo. Se murió Julana, se murió Jutana. ¿Y qué hacemos? Y no es que hay COVID, no es que hay pandemia. Aquí todo, aquí no hay ninguno de esos virus. ¿Y qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Damos un amén. Es que andamos mal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que andamos mal. Ese es el problema. Por eso es que todos los días noticias malas. Si hay algo, ¿cómo es que se dice? Si hay algo de esto, puede ser pura casualidad, dirá usted. No son casualidades. Entonces es aquí donde toma fuerza el versículo número 12. Entonces llega Moisés, dice: entonces, Señor, todo esto que está sucediendo en los campamentos. Fíjese que Israel tenía que moverse de campamento a cada rato porque el montón de muertos del cementerio ya no les daba. Y tenía que moverse para otro campamento para seguir haciendo cementerios. ¿Se entiende, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al nuestro Dios. Y problemas y problemas y problemas. Entonces dice Moisés, esto es importante, este versículo número 12: enséñanos entonces, Dios, de tal modo a contar nuestros días. Decíamos que esto lo que significa es que debemos de valorar cada día. Hoy usted amaneció vivo, no es porque usted se tomó las pastillas. No es porque tenemos médico de cabecera. Usted y yo amanecimos vivos
por la misericordia de Dios. Entonces, si los días pasados fueron días chuecos para Dios, Moisés está diciendo: ahora enséñanos entonces a valorar cada día. Enséñanos, Señor, está diciendo, a valorar cada día para vivir en obediencia. Eso es lo que quiere. Por eso lo trajo a este culto Dios. Yo no sé cuáles son sus males. Para eso lo trajo este día. Usted tal vez estaba algo desveladito, pero Dios se lo trajo, aunque sea así, algo así pegando con los palos, pero se lo trajo. ¿Y sabe por qué se lo trajo? Sí, porque algunos hasta de goma andan. Pero ¿sabe por qué se lo trajo el Señor? Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Sabe por qué se lo trajo el Señor? Porque el Señor le quería decir que usted debe de pararse, hacer un alto y decirle a Dios: enséñame, Señor, a contar mis días, a valorar los días, a no ser chueco en cada día, a vivir para ti en cada día, a ser obediente cada día. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que quiere decir el versículo 12. Enséñame, Señor, a valorar cada día para vivir en obediencia. Ya no ser un rebelde. Cuanto más rebeldía hay en nosotros, cuanto más incoherencias espirituales, dice el Señor, Dios no puede ser burlado. No crea usted que va a salir de campeón y le va a hacer la jugada a Dios. No. Y usted dice que usted le dice, supóngase que usted le dice a su pastor: mire, hermano, si yo estoy, mire, tanto problema que tengo, pero yo estoy buscando a Dios. Pero ¿de qué manera estamos buscando a Dios? Porque también hay que saber, no es cantidad, sino calidad. En este caso, usted dice: bueno, Señor, fíjese qué importante. Porque como decía, usted tal vez no tenía la idea de venir, pero ahí estaba el bus y ahí estaban los hermanos, ahí estaban tocándole: báñese, hermano, enjuáguese, como decía mi abuela. Pues vamos, hermano, vamos a la iglesia. Y aquí está en la iglesia. Y mire qué dichosa es usted, qué dichoso es usted, porque el Señor nos está ubicando, nos está sacando una radiografía de los males por los cuales estamos, hermanos, en calamidades. Y nos dice el Señor: ahora yo te digo que me pidas a mí, dice el Señor, que te dé capacidad para contar mis días, para que estos días que voy a empezar en este nuevo año no sean días desperdiciados, no sean días en rebeldía, no sean días con consecuencia con Dios, sean días consecuentes, sean días para la gloria de Dios, sean días para adorar a Dios, sean días para servir a Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. A menos que me haya equivocado de mensaje. Pero Dios nunca se equivoca de mensaje. No. Y si no es para ustedes, es para los que están escuchando a distancia. Porque hay gente que está llevando el diablo también afuera de la iglesia. ¿Pero por qué será? Porque están viviendo en contradicción con lo de Dios. Los judíos, los israelitas debían de ser creyentes, debían de ser obedientes, debían de honrar a Dios, pero era lo contrario lo que hacía. Y por eso todas las mañanas el montón de muertos, todas las mañanas el montón de males, todas las semanas, todos los meses, y uno y otro y otro. Entonces dice Moisés: enséñame de tal manera a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que estamos todos, hermanos, desalineados. No hay sabiduría, no hay obediencia, no hay vidas de creyentes en la fe. No hay días que se apeguen a lo que Dios quiere que. Entonces acá, enséñame, Señor, a contar mis días. Ahora es este día, ya estamos a mediodía de este primero, hoy es domingo 1 de enero, así es, ¿verdad? No sé si me corrige, 1 de enero del 2023. Entonces el Señor le trajo para que usted aplique esto y le diga: Señor, yo no sé cuántos tienen problemas en sus hogares. Yo no sé cuántos tienen problemas con su familia. Yo no sé cuántos tienen problemas en su salud. Yo no sé cuántos tienen problemas en lo económico. Pero Dios, esta mañana, Dios en su misericordia nos dice: pídeme a contar, a que aprendas a contar cada día. Que el día de mañana sea diferente. Que el día de la semana que viene sea una semana para Cristo, para la gloria de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que valoremos cada día para vivir en obediencia, para lo que cuenta, para lo eterno. Que vivamos, estos no estaban viviendo para lo eterno. Entonces, que vivamos para lo eterno. Y que cómo se puede ver lo que significa vivir para lo eterno. Échale una mirada a los apóstoles. Yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Vivir para lo eterno. Esos hombres, por ejemplo, yo he dicho que el ministerio, de alguna manera, del apóstol Pablo fueron 30 años. Vamos a ver, alguien me ayuda. Ayúdeme. El año tiene, pongámosle, el año calendario tiene 365 días. 365 días por 30. ¿Cuántos años son? ¿10,000? Pongamos 11,000 días fueron los días de Pablo, de ministerio. Pero cada día fue para la obediencia. Cada día fue para los propósitos de Dios. Damos un amén. Pero te pregunto, o preguntémonos nosotros, ¿es así? O cada día es, a ver cuánto gano, a ver, y ni el diezmo das. O sea que estamos todos trasteados. Entonces, y que cada día vamos a ver qué conseguimos. Y que aquí no hay nada, aquí lo que hay solo son algarrobas. El Señor dijo: erguid vuestra cabeza. No, erguid para arriba nuestra cabeza, porque nuestra redención viene de arriba, es de arriba. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros somos de la patria celestial. Es para arriba. El cristiano debe de andar con la nuca tiesa para arriba y no para abajo. Las gallinas son las que andan buscando gusanos en la tierra, pero los águilas vuelan en aires puros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 11,000 días. Cuando este salmo dice que son 70 años los días del hombre, yo he sacado una cuenta ahí que son 25,000 días de vida. Pero este es en la base de que si llega a esa fecha. La vida es vulnerable, la vida es fugaz. Cuando menos se acuerde, el más joven se va muriendo. Pero ¿qué son 25 días? 25,000 días de vida, nada. Y la gente se tira viendo, hermanos, las nubes, viendo los espejismos de este mundo, viendo, hermanos, las películas de Netflix, viendo
las películas del Hollywood, veamos para Dios. Nosotros somos extranjeros, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de la patria celestial. De allá somos, de allá es usted. Que no sea cada día para vivir para el yo, que sea cada día para vivir para los propósitos de Dios. Si usted es un servidor, deje de ser un servidor a medias. Alguien ha dicho, vivamos el día en su potencialidad. Y entiéndase, en su potencialidad en cualquier campo. En la potencialidad de la familia, ese día nunca más volverá. Vamos a disfrutar la familia. En la potencialidad del día, en los aspectos de no vivir angustiado. El Señor dijo, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de vestir y qué habéis de comer? ¿Acaso no podéis ver los aves del cielo que ni siembran ni hilan, pero que mi Padre los alimenta? Hombre de poca fe. Aleluya. Damos un amén. O sea que, hermanos, nosotros no tenemos que vivir en la potencialidad. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día levántese, sacúdase, hermanos, el polvo de la religión, sacúdase los pecados y veamos para arriba y caminemos para arriba y vamos para adelante y vamos hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Amén, amén. Que cada día no sea para vivir para el yo. En eso entiéndase, enséñame a contar mis días. ¿Cuántos días le faltan a usted y a mí? Solo Dios sabe. Pero hay algunos que ya empiezan a helarse así. Eso es seña que ya está cerca. Y todavía con resabio. Y todavía enamorado del mundo. Yo no entiendo. Amén, amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Pues cuando hacemos eso, tendremos, cuando vivimos no para el yo, sino que cada día lo redimimos para la gloria de Dios. Yo he venido preguntando en el año que ya pasó, ¿qué hizo usted? ¿Qué hice yo para la gloria de Dios? Algunos se la pasaron así, madrugando a las 4 de la mañana para estar 10 minutos antes allá a las 8 en el trabajo. Pero para el servicio, nada de eso. Para el servicio de Dios, nada de eso. ¿Qué significa eso? Vivir para el yo. Y entonces no me ande reclamando, Señor, hay oraciones incorrectas. Señor, ayúdame. Revisemos cuál es nuestra relación con Dios, porque usted puede ayunar 40 días, pero si las relaciones están malas, se va a morir de ese ayuno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria y Dios no va a resolver nada. Hay que ser consecuente cuando estemos orando. Señor, ayúdame. ¿Cómo te va a ayudar si andas mal? Tu tiempo, tu vida, ese día que te da, ese día no tienes tiempo de orar, de leer la Biblia, de ir a hacer la obra de Dios. Siempre ese es lo común. Entonces, ¿qué quiere que Dios haga? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El tema, ¿cuál era? Se los pregunto y termino. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué nos va mal en la vida? ¿Por qué nos va mal en la vida? ¿Por qué le iba mal a Israel allá? Golpe tras golpe tras golpe. Y ahí Moisés angustiado dijo, Señor, tú eres refugio de generación en generación. Tú eres eterno. Pero nosotros no somos eso, Señor. Por lo tanto, Señor, nuestras rebeldías es la razón
de eso vulnerable y de esa inconsecuencia. Por lo tanto, entonces, enséñanos a contar nuestros días para que al contar esos días que traigan al corazón sabiduría, que dejemos de ser gente común. Entonces, el tema era ese: ¿por qué nos va mal? ¿Por qué le fue mal a Israel? ¿Por qué todo eso? Porque no era consecuente, porque estaba haciendo lo incorrecto. Los mandó Dios, aunque no Dios no los mandó, fue iniciativa de Moisés. Vayan a ver ahí la tierra prometida. Fue Moisés y Dios le tomó la palabra. Déjalo pues que vayan, 12 tribus, 12 espías, y vinieron 10 hablando tonteras, 10 hablando de que los gigantes eran tan grandes que ellos se miraban como gusanos. Y se airó Dios, y a esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Lo voy a matar en el desierto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo voy a matar en el desierto. Con Dios hay que hablar coherencia. Con Dios no hay que andar hablando negativismo. Hay que hablar verdad. Hay que vivir verdad. Cuando actuemos así, vamos a tener el favor de Dios. Pero si es lo contrario, vienen los días malos. Y esa es la razón por la cual a muchos nos va mal. Que Dios haya permitido que esta palabra haya quedado en su corazón y que se quede bien grabada, que a partir de ahora usted dejará de ser igual que el ayer. Que a partir de ahora usted y yo, me voy a echar en cuenta yo, cada día que todavía nos falta, vamos a usarlo para ser obedientes, para adquirir sabiduría y para vivir para los propósitos de Dios. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.